Los casos más escandalosos todos lo sabemos y deberían de terminar en la cárcel porque son casos más escandalosos que los que ya mencioné que sí se encarcelaron. Les recuerdo el peor de esos gobiernos, que es la dictadura sinaloense encabezada por Rubén Rocha Moya y Enrique Insunza, que es una vergüenza para este Congreso y que ustedes han mantenido con impunidad. Ya he hablado también del régimen criminal encabezado por Salomón Jara, donde pueden desaparecer críticos del gobierno sin que nada pase, donde se puede perder una revocación de mandato y hacer un fraude sin que nada pase y con el poder presidencial garantizando impunidad. No llegan a nada. Si el gobierno de Estados Unidos voltea a ver quién es el facho que puede encabezar a la patria, pues no hay nadie que tenga, son chiquitos, chiquitos, chiquitos y aquí lo están demostrando. De lo que no he hablado, de lo que no hemos hablado en esta tribuna, son autoritarismos más discretos, pero igual de dañinos, donde el poder se ensaña con adversarios internos y externos con la certeza de que ahora garantizan impunidad y el poder se muere en esa con los suyos. Van a ser impunes, les dicen una y otra mañanera. Esa práctica arbitraria da cuenta del miedo que niegan cada vez que se suben a esta tribuna, aunque vociferen como vociferó el que se subió antes de mí. Bien raro que nos vengan a hablar de amor, siempre desde la molestia. Está siempre enojado, alguien cuyo único legado va a ser el griterío. Y el griterío se ve bien cuando está uno en la oposición porque puede pasar por valentía, pero cuando está uno en el poder, el griterío desnuda lo autoritario que puede ser uno, el poco fondo que tienen las palabras y que hace que por eso tenga que subirse el volumen de la voz. A bajo nivel de argumentos, alto volumen de la voz. Y voy a hablar desde luego, yo sí, de los problemas del país, pero antes de eso, quiero recomendarles a todos los legisladores que están acá que se lean las infografías que están en sus lugares y felicitarme al equipo de la Comisión de Salud por hablar de enfermedades raras. Nos recuerda que no tenemos un sistema nacional de diagnóstico y tenemos esperanza desde Movimiento Ciudadano en que con la revolución que la inteligencia artificial generará en materia de diagnóstico, podamos avanzar en esto y de eso deberíamos estar discutiendo en este Congreso, no de tonterías, de quién está más contento que quién, que si mis encuestas, que la aprobación. Preocupa mucho que el país se enfrasca en esta retórica y se deja de reconocer el proceso de incremento del autoritarismo mexicano. Cada vez este país se vuelve menos democrático y más autoritario. Y no es algo que pase nada más a nivel federal. Después del espejismo del 2000, se incubó en todo el país una serie de gobiernos encabezados por tiranitos con una mirada aldeana, pero con poder y con dinero de gobernadores de un país del G20. Los nombres más importantes ya lo saben ustedes: Javier y César Duarte, Borge Yarrington, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval, Mario Marín, Guillermo Padres, Rodrigo Medina, el Bronco. Estos gobiernos, caracterizados por la arbitrariedad y el uso discrecional de las leyes, han marcado la deriva del sistema político mexicano mientras nosotros vemos nada más a la presidencia. Y en esto sí tengo que hacer un reconocimiento porque mencioné muchos priistas que pues el PRI sí metió a la cárcel a los suyos, aunque fuera por los motivos políticos o pleitos con el poder presidencial. Eso se realizó, algo que no hemos visto y que no esperamos del régimen actual. Ese régimen mutó y entró en un estado de putrefacción.
Los casos más escandalosos todos lo sabemos y deberían de terminar en la cárcel porque son casos más escandalosos que los que ya mencioné que sí se encarcelaron. Y les recuerdo nada más lo que decían ahora de Mario Delgado y el financiamiento de las campañas del 21. Les recuerdo el peor de esos gobiernos, que es la dictadura sinaloense encabezada por Rubén Rocha Moya y Enrique Insunza, que es una vergüenza para este Congreso y que ustedes han mantenido con impunidad. Ya he hablado también del régimen criminal encabezado por Salomón Jara, donde pueden desaparecer críticos del gobierno sin que nada pase, donde se puede perder una revocación de mandato y hacer un fraude sin que nada pase y con el poder presidencial garantizando impunidad. De lo que no he hablado, de lo que no hemos hablado en esta tribuna, son autoritarismos más discretos, pero igual de dañinos, donde el poder se ensaña con adversarios internos y externos con la certeza de que ahora garantizan impunidad y el poder se muere en esa con los suyos. Van a ser impunes, les dicen una y otra mañanera. En esos autoritarismos, los gobernadores llegan a mandar incluso sobre diputados de la oposición, sea por amenaza o por convencimiento de dudosa procedencia. Y así creen que esconden la práctica autoritaria. Tenemos que hablar entonces de los estados. Tenemos que hablar, por ejemplo, de Tlaxcala, donde se utiliza la auditoría del Estado para perseguir opositores y aunque se les ganen controversias constitucionales, la gobernadora sigue en el acoso, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Atlangatepec. No ha cesado ese acoso y donde ha sucedido con presidentes municipales que ya no están en funciones, con expresidentes, con cuentas que se vuelven a abrir y se vuelven a revisar, aunque se les señale desde la Suprema Corte que es una práctica indebida. Eso es autoritarismo y de eso también tenemos que hablar. Tenemos que hablar de Guanajuato, donde se acosa sistemáticamente y desde que era panista a Alejandra Gutiérrez, por sus cualidades políticas, por su liderazgo, por agravios que son normales en cualquier lid política y que todo político maduro sabe enfrentar. Tenemos que hablar de que indebidamente quieren revisar cuentas que ya habían sido revisadas por el ardor que le causa a Acción Nacional que Alejandra haya transitado a Movimiento Ciudadano, donde se hace la nueva política. Nosotros no estamos por la aplicación selectiva de la ley y creemos en revisar como método y no como instrumento de represión. Entonces no tendremos miedo nunca a la rendición de cuentas, pero que se haga de manera pareja. Se tiene que hacer también del gobernador Diego Sinúe. Tenemos que hablar de la vía Silao-San Miguel y la pérdida diaria de 685,000 pesos de ingresos para el Estado. Tenemos que hablar de las rentas de $500,000 indebidas, tenemos que hablar de Seguritec, tenemos que hablar de la casa en Woodlands, tenemos que hablar de que se audite, pero se audite a todos, de que todos respetemos la ley, porque esa será la única manera de transitar a una política diferente de ese autoritarismo que ya se pudrió. Y sobre todo tenemos que hablar de Michoacán porque no se cansan de escupir en la memoria de Carlos Manzo. Le tienen miedo a un emblema y a un movimiento que lleva un sombrero. No quieren que los identifiquen, quieren que vaya el nombre solo. Están haciendo esa reforma con dedicatoria. Esa práctica arbitraria da cuenta del miedo que niegan cada vez que se suben a esta tribuna, aunque vociferen como vociferó el que se subió antes de mí. En las elecciones presidenciales se define el rumbo del país. No hay duda, nos hicieron fraude en 88 el PRI, nos hicieron fraude en 2006, dolorosísimo el fraude, nos hicieron fraude en 2012 y en 2018 el pueblo dijo: se acabó, basta, se van.
y se abrió un proceso de transformación poderosísimo que no pueden digerir. Y por eso cada que vienen a tribuna mienten, intrigan, tergiversan, tratan de desinformar. Y luego en 2024 volvió el pueblo a decir: queremos que continúe la cuarta transformación. El año entrante, pueblo de México, se define el rumbo del país, aunque no es una elección presidencial. El gobierno de Estados Unidos está en una condición injerencista, queriendo cambiar el rumbo de los países en Latinoamérica. Hizo fraude en Honduras, está materializando un fraude en Perú, hizo fraude en Colombia, lo ha reconocido el propio presidente de los Estados Unidos. Y la oposición de derecha, inútil como es, piensan que van a volver al frente de los destinos públicos del país apoyados por una potencia extranjera. Ustedes son PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, lo más cercano que hay a Victoriano Huerta, con una diferencia. Victoriano Huerta traicionó al presidente Madero, se armó el complot en la Embajada de Estados Unidos en México con Henry Lane Wilson, traicionó al propio embajador de Estados Unidos porque él quería que el sobrino del tío, Félix Díaz, fuera presidente de la República, y les tomó el pelo a todos y se quedó en la presidencia de la República después de asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. ¿Cuáles son las diferencias? Que el ejército actual surgió de la revolución y que nunca ha hecho ni hará un golpe de Estado. Y que la oposición del PRI, PAN y PRD ni a Victoriano Huerta no llegan a nada. Si el gobierno de Estados Unidos voltea a ver quién es el facho que puede encabezar a la patria, pues no hay nadie que tenga, son chiquitos, y aquí lo están demostrando. He tomado nota para responder a varias cosas. Por ejemplo, el PRI viene a tribuna y dice: desaparecieron el Fondem, que es su discurso favorito, se reconstruyó Acapulco, cada que hay un desastre natural, el esfuerzo de nuestros gobiernos ha sido enorme como nunca durante los gobiernos del PRI y el PAN, pero ni siquiera hacen su tarea, porque el Fondem en el ramo 23 tiene 19.500 millones de pesos. El comunicado 52 de la Secretaría de Hacienda le duplica al Fondo de Catástrofes hasta llegar a 10.400 millones de pesos adicionales más. El fondo para carreteras es de 49.000 millones de pesos y vienen con una desvergüenza a decir: no, es que no están haciendo nada. Su presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, cretino, traidor a la patria, rematador del patrimonio nacional, privatizó los ferrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo. Eran tan modernos que eran invisibles los ferrocarriles de pasajeros. Desaparecieron todo tipo de comunicación. El compañero presidente hizo 1.736 kilómetros de ferrocarril. Tengan para que aprendan. Y la compañera presidenta va a hacer 3 veces más de vías de ferrocarril. Pero lo que le faltaba al compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, lo que le faltaba, un ataque homófobo. La orientación sexual del compañero presidente López Obrador es insustancial en el debate, aunque a mí no, es un asunto personal, pero yo sé que es heterosexual. Pero si no lo fuese, ¿me permite qué manera de interrumpirlo? Sí, cómo no. Nada más termino, que me parece qué manera de celebrar. Disfrutaron noches maravillosas, porque esta pandilla de canallas creen que la única manera de disfrute es la sexualidad, pero la vida se disfruta incluso sirviendo al pueblo con honestidad, con pasión, con patriotismo, con profundo amor al pueblo. Permito ahora sí, presidente. Sí. El diputado Reginaldo Sandoval, ¿con qué objeto? Presidenta, por si a través de usted el orador nos acepta que le haga una o dos preguntas. Sí. ¿Cómo no voy a aceptar una pregunta de mi compañero y amigo Reginaldo Sandoval? Con mucho gusto. Un minuto para formularla. Muchas gracias, senador. Primero, preguntarte, senador, ¿por qué consideras que la oposición, la derecha, le tiene tanto coraje a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Y segundo, ¿qué validez le das a lo que presenta Mexicanos por la Corrupción,
Mexicanos por la Corrupción no es esta señora que cobra una pensión en Pemex sin tener derecho a ella porque su marido se suicidó y lo hicieron pasar por un accidente y cobra una pensión millonaria en Pemex. Pues esa es la calidad de Mexicanos por la Corrupción. Yo creo que odian al compañero presidente López Obrador porque los exhibió en toda su corrupción. En 6 años hizo lo que en décadas el PRI y el PAN no hicieron. Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, ¿cuál es su obra magna? La suavicrema y la barda que iba a ser una refinería. Enrique Peña Nieto, ¿cuál es la obra más importante que hizo? Se me olvida. Y si me sigo para atrás, lo que hicieron fue rematar el patrimonio nacional, bañar en sangre el país, como lo demostró hace un par de semanas nuestra compañera Lauretzel Castillo. Todos los cárteles nacieron bajo gobiernos del PRI y el PAN. Bueno, qué desesperados han de estar en Televisión Azteca. Imagínense el posible candidato fascista más fuerte que puede tener la oposición es Ricardo Salinas Pliego, que todos los días llora porque tiene que pagar sus impuestos. Pues va a tener que seguir pagando sus impuestos. Tengan para que aprendan que por eso se eligió al Poder Judicial. Pero miren, traen Mexicanos por la Corrupción, traen las memorias de Ken Salazar, traen un artículo de Los Angeles Times, traen un artículo del Universal, traen una investigación de Loret. Pues como decía mi abuelita, el que no conoce a Dios a cualquier ídolo adora, y por eso andan repitiendo como muñecos de ventríloco todas las patrañas y campañas que desde la oposición vienen haciendo, porque creen que el pueblo es tonto, pero tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Yo recorro abajo el país y no hay el mínimo respaldo al PRI, al PAN y al Movimiento Ciudadano. No sirven para nada, no sirven para nada política y electoralmente hablando, y no me lo voy a aguantar. No me lo voy a aguantar porque a mí no me espantan las palabras, no me espantan las injurias, no me espantan las campañas de odio. Pero si yo tuviera solidaridad con un político surgido del PRI, lo tendría con Humberto Moreira, porque le mataron a su hijo de 25 años, a José Eduardo Moreira Rodríguez, en una carretera de Coahuila, y debe ser una prueba durísima. Que te maten a un hijo, una hija, debe ser algo terrible, y por eso sostiene lo que sostiene, porque está herido en lo más profundo de su corazón por un hecho terrible. Y nos vienen a querer venir a dar aquí clases de moral, de principios, de eficacia, de amor al pueblo, pero si no aman ni a su familia, no aman a nadie, su amor no es sincero, son profundamente hipócritas. La divisa del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano es la hipocresía y por eso el pueblo lo repudia. Y el año entrante, lo vuelvo a decir, nos veremos las caras en las urnas y volverán a su lugar, al basurero de la historia del que nunca saldrán, nunca más. Se necesita una oposición seria, consistente, responsable, crítica, firme, veraz, y eso no son ustedes, señoras y señores de la oposición. Larga vida a la unidad de nuestro movimiento Morena PT Verde, larga vida al irredento y rebelde pueblo de México y larga vida a esa revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación.